¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hay pocos libros que me han cambiado tanto la vida como el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Lo he leído muchas veces y algo que me encantó es que lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida y cada vez que lo leo me recuerda cuánto impacto ha tenido y cuántas cosas han transformado. No sé si lo has escuchado, es un libro medio corto, aquí lo pueden ver, y habla sobre la formación y la creación de los hábitos, ¿no? Yo hace algunos años aprendí a tocar la guitarra y a cantar. Y te quiero contar algo porque creo que es interesante. Cuando decidí que iba a empezar a cantar, vivía con una persona y le dije, voy a empezar a cantar, y me dijo, no quiero que cantes, porque cantas horrible y yo soy muy sensible y vas a arruinar la casa. O sea, la casa va a tener como estos cantos tuyos terribles, entonces por favor no vayas a cantar. Le dije, dame chance de cantar 1 hora al día cuando tú no estés. Y no es de que hoy sea una soprano, ni mucho menos, pero hoy puedo tocar la guitarra y cantar y aprendí como adulta. Y la vez que aprendí, porque tomé muchas de las cosas de Hábitos Atómicos, de decir, pequeñas acciones hechas de forma constante generan cambios grandes. ¿A qué se refiere el libro de Hábitos Atómicos? La mayoría de nosotros nos aproximamos a la transformación queriendo hacer transformaciones gigantescas y cambiar totalmente, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las clases de meditación que doy. Cuando yo doy clases de meditación, la gente plantea empezar a meditar sentándose 3 horas en el cojín de meditación todos los días, ¿no? Pasando de 0 horas meditando a 3 horas en todo el día. Y lo que pasa es que lo hacen 2 días, se sienten súper frustrados y nunca jamás se vuelven a sentar. Lo que te van a decir todos los maestros de meditación es, siéntate 1 minuto todos los días. Pero si tú te sientas 1 minuto todos los días, 1 minuto de forma natural se convierte en 2. 2 minutos se convierten en 5, 5 se convierten en 10. Es decir, cuando tu meta es sentarte solamente 1 o 2 minutos, pero lo haces diario, en una forma muy natural, el tiempo se va alargando y vas desarrollando esa actividad y esa habilidad. La perspectiva de Hábitos Atómicos es cosas muy chiquitas que haces de forma constante generan grandes transformaciones. Y una forma de ver cómo funciona esto es con las gráficas de crecimiento exponencial como la que puedes ver aquí atrás de nosotros. Si tú piensas en la pandemia creció en forma exponencial, pero fue una persona que contagió a otra, que contagió a otra, que contagió a otra. Se hizo de forma muy pequeña, pero a gran escala y creó un crecimiento exponencial. No sé si lo ves. Lo mismo pasa con el dinero, por ejemplo. Si tú inviertes un peso y se reinvierte y se reinvierte y se reinvierte y se reinvierte, crea un crecimiento exponencial. Es decir, pequeñas acciones hechas de forma constante generan grandes transformaciones. Otra forma de verlo, por ejemplo, es la mayoría de las personas se aproximan a el emprendimiento o a aprender nuevas habilidades como queriendo hacerlo perfecto en la primera vez. Es decir, quiero vender este producto, voy a encontrar el cliente perfecto, le voy a hablar una vez, voy a cerrar la venta. Quiero aprender a hacer un podcast. Mi primera iteración del podcast va a ser perfecta, lo voy a lograr, Entonces, lo que pasa es que invierten mucha energía y mucho pensamiento en hacerlo de una vez perfecto. Como no va a salir perfecto porque no saben hacerlo, se frustran y lo dejan. Y la alternativa es darte cuenta que lo que necesitas hacer es muchas iteraciones constantes donde vas viendo cómo mejoro, y eso, hecho muchas veces, hace que al final lo logres, ¿no? Hay un hombre que yo admiro mucho, que es la persona que en Google hizo los Google Glasses, que llevó Yahoo Answers de 0 a millones de usuarios. Él se llama Tom Chi, yo lo conocí hace muchos años, y él habla sobre la importancia de los prototipos rápidos. Y todo, por ejemplo, los Google Glasses, ¿cuánto crees que costó hacerlos? Al primer prototipo. Seguro estás pensando, $1 millón, 2 millones. Costó $1. Porque el primer prototipo lo hicieron con plastilina y popotes. Lo que estaban buscando era algo muy sencillo y hacer iteraciones muy chiquitas constantes hasta llegar al producto final. Él lo que descubrió es que cuando intentas una cosa por primera vez, tu probabilidad de éxito es del 4%. Ahora, si tú lo intentas 2 veces, tu probabilidad es del 8%.
Entonces el chiste es hacer muchas cosas pequeñas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es en la repetición del pequeño esfuerzo en donde logramos el crecimiento. Hace poco hablé con un experto en ventas y me encantó lo que me dijo. Le dije, oye, es que yo quisiera vender más y cómo hago mi pitch perfecto y cómo le enseño a las personas. Y me dijo, Isa, las ventas es un juego de números. Es hablar con el mayor número de personas, enseñarles tu producto y ya que hablas con una persona, te tienes que imaginar que por lo menos tienes que volver a hablar con esta persona 9 veces. Después de hablar con esta persona, mis ventas crecieron exponencialmente. ¿Por qué? Porque yo quería hablar con el cliente específico que me hiciera la venta una, en lugar de plantearme que es un juego de números. Lo que tengo que hacer es hablar con mucha gente, muchas veces, hasta que llego a ese resultado. Y esos son los hábitos atómicos, ¿no? La base de este libro me encanta porque le llama a él la regla de los 2 minutos. Es decir, plantéate hacer algo todos los días durante 2 minutos. ¿Quieres ser escritor? Escribe todos los días 2 minutos. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Toca la guitarra 2 minutos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando queremos hacer algo por 1 hora, es como, ay, 1 hora, se siente la resistencia en el cuerpo, ¿cómo lo voy a dedicar? Pero si son 2 minutos, no hay pretexto. Me voy a sentar a meditar 2 minutos. ¿Y qué pasa? Cuando te sientas a hacer 2 minutos, por ejemplo, ejercicio, voy a hacer ejercicio durante 2 minutos. Esos 2 minutos, de forma muy natural, se convierten en 5, en 10, en 15 o en 20. Lo que es muy difícil es empezar a hacer ejercicio, empezar a agarrar la guitarra, empezar a meditar. Lo que es difícil es sentarnos. Entonces, si dices, solo lo voy a hacer por 2 minutos, es mucho más fácil y le quitas la resistencia a la mente. Y él, James Clear, habla de 4 pasos que son bien importantes para empezar a hacer un hábito. Entonces, yo aquí lo que te quiero invitar a que pienses es, ¿cuál es ese hábito que tienes muchas ganas de desarrollar que no has desarrollado? Vamos a pensar, ¿no? Tal vez tú lo que quieres es empezar a meditar. Tal vez tú lo que quieres es empezar a escribir. Tal vez tú lo que quieres es empezar a hacer más ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entender cuál es la identidad. Normalmente nos basamos en la acción externa que se ve, que es me veo haciendo ejercicio, es si tú fueras un escritor, ¿cómo actuarías? Si tú eres una persona deportista, ¿cómo es la identidad de una persona deportista? Entonces, piensa en el hábito que quieres desarrollar y en cómo se ve la identidad de esta persona. ¿Ya la tienes? Okay. El siguiente paso es cuál es el hábito que quieres desarrollar, ¿va? Y él lo divide en 4 pasos. El primero es la señal, es decir, cómo puedes llenar tu casa o tu espacio físico de señales que te recuerden hacer este hábito durante un periodo muy corto. El siguiente paso es la automatización o la añoranza, cómo puedes generar como un deseo de hacer este hábito. El tercero es la respuesta, cómo vas a responder. Y el tercero es la recompensa, cómo lo haces agradable. Entonces, a mí me encanta el de la señal. Es, yo quiero empezar a hacer ejercicio. El hacer ejercicio empieza en sacar tus tenis una noche anterior. Si antes de la mañana siguiente tú ya pusiste los tenis y ya tienes los tenis al lado, la probabilidad de que te los pongas y vayas a hacer ejercicio es más alta. Si lo que quieres es aprender a tocar un instrumento, pues no guardes el instrumento en una caja que tengas que sacar, que sea un tema. Cuelga el instrumento en tu sala. Yo en mi sala tengo mi guitarra colgada. Entonces, cada vez que tengo un break entre una junta y otra, cada vez que sea una persona, cada vez que me siento saturada, toco la guitarra. Y poco a poco, esos 2 minutos se han convertido en 10, se han convertido en 15. Y hoy no te estoy diciendo que sea una música, pero puedo tocar una que otra canción. Como adulta, a los 34 años aprendí, ¿no? ¿Por qué? Porque la guitarra estaba colgada, todos los días trato de tocar 2 minutos y es muy fácil agarrarla. Entonces, la primera es, ese hábito que quieres desarrollar, ¿cómo te das una señal para que sea muy fácil hacerlo? Otra forma de hacerlo, por ejemplo, que él habla es cómo haces lo que le llaman como orden de hábitos, ¿no? Entonces, si yo ya todas las mañanas me despierto y me tomo el café, porque pues ya es el siguiente paso, que es la añoranza, yo ya tengo como una añoranza de ciertas cosas. Si eres una persona que toma café, te despiertas y tienes la añoranza del café. Ok, entonces junto con la añoranza del café, el meditar. O junto con la añoranza del café, el ponerte los tenis para hacer ejercicio. Si tú ya tienes una rutina en la mañana en la que te despiertas y te lavas los dientes, entonces trata de meter en la lavada de los dientes el agradecimiento. Entonces, dentro de las estructuras que ya haces, metes el comportamiento, que esa es la respuesta. Entonces, los pasos son señal, añoranza, como hago, como un deseo de hacerlo, la respuesta es que lo hago, y la tercera es vuélvelo agradable, es decir, felicítate, date una palmada cuando lo logras. Entonces, estamos llegando al final de este episodio. Yo lo que te recomiendo es leer el libro completo,
Pero a mí lo que me cambió la vida fue pasar de querer hacer grandes acciones magníficas que me transformaran la vida a cuál es esa cosa que si hago todos los días 2 minutos va a ir transformando la estructura de mi cerebro y me va a ayudar a crear nuevos hábitos. Porque al final del día no somos las grandes acciones que tomamos, somos las cosas que hacemos día a día, a día a día. Entonces, si te gustó este episodio, síguenos, comenta y pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.